Dios te bendiga grandemente y la paz de Dios esté sobre tu vida. Quien te saluda tu pastor Carlos Villaspín de la Iglesia Monte de Santidad en Maracaibo, Venezuela. Hoy quiero, de la mano del Espíritu Santo, compartir contigo una palabra anhelando que sea de aliento, de fortaleza, de esperanza y de fe que el mismo Dios ha traído a mi corazón. Titulé este mensaje Hasta las canas. Y quiero leerte en el libro de Isaías, en el capítulo 46, el verso 3 y el 4. Dice así la palabra de Dios: Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Hay en ese pasaje un trazado hermoso en la vida del ser humano, en tu vida, en la mía y en la vida de todo ser humano. Un trazado que Dios en 2 versículos resume para hablarnos de su fidelidad y de cómo Él está con nosotros sosteniéndonos todos los días de nuestras vidas. Dice: yo soy el que los he traído desde el vientre, en mi brazo los he sostenido, yo soy el que los traigo desde allá. Y termina diciendo el trazado: y hasta las canas los voy a sostener. Quiero leértelo según la traducción lenguaje actual. Dice: Dios dijo: óiganme ustedes, israelitas que aún quedan con vida. Yo los he cuidado desde antes que nacieran, los he llevado en brazos y seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos y peinen canas. Los sostendré y los salvaré porque yo soy su creador. Ciertamente, el tiempo que estamos viviendo a muchos les ha despertado incertidumbre, a algunos les ha despertado temor, inseguridad, como preguntándose qué va a ser ahora de nosotros, cómo va a ser el porvenir. Con estas normas nos está costando encontrar la provisión para nuestras casas. Pero yo quiero decirte que los tiempos que estamos viviendo no anulan la fidelidad de Dios y sus promesas hacia nosotros. Todos los días de nuestras vidas, Dios siempre será el mismo y sus promesas serán las mismas. Quiero compartir con ustedes una tipología que el Espíritu Santo me permitió ver y poner el ejemplo de los tiempos de Elías y la vida de Elías. En ese tiempo, los reyes y el pueblo de Israel habían hecho lo malo ante Dios. Vino juicio, sequía y hambre grave en Samaria. Por eso la viuda, por ejemplo, y su casa padecían de hambre. Es una casa que se muestra allí en la palabra, pero dice la Biblia que era grave el hambre en toda Samaria. Todas las casas tenían necesidad. Elías es tipología de nosotros, los hijos de Dios. Él también estuvo viviendo en tiempos de juicio por causa del pecado de la tierra. Y aunque estaba cerca su arrebatamiento, nuestro Dios y Padre nunca permitió que le faltara nada. Y lejos de caer en hambre por la situación entonces, Él representaba y lo seguía la provisión de Dios sobrenaturalmente. Asimismo, Dios te ha llamado y me ha llamado a vivir estos tiempos finales provistos sobrenaturalmente. Elías fue un ser humano que, como muy probablemente nos pasa a nosotros, esta generación que hoy está viviendo en la tierra, él fue arrebatado hacia el cielo, él no vio muerte. Y nosotros hemos considerado las señales que hoy están delante de nosotros y hemos firmemente creído lo que Jesús nos dijo, que Él estaría a las puertas. Pero esto
no debe desconcertarnos y hacernos pensar que de repente bajó la provisión, Dios no iba a estar pendiente de nosotros. No, no, no. Los planes con tu vida y con la mía siguen. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, o sea, para siempre. Entonces los mismos planes que Él nos anunció cuando nos llamó son los mismos planes que hoy están vigentes entre nosotros. Bien dice la palabra, cuando Jesús iba a ser también alzado al cielo en Mateo capítulo 28, Él nos anunció: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Es decir, soy soberano, tengo el control de todo. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, escucha bien, todos los días hasta el fin del mundo. No es tiempo de pensar cómo están pasando estas cosas en la tierra. Se acabó la misericordia y el favor de Dios. Se acabó la provisión de Dios como nos había sostenido hasta ahora sobrenaturalmente. No. Dios viene a darte una palabra y a decirte: hasta las canas te sostendré. ¿Qué significa o qué simboliza que Dios hable desde antes de nacer en el vientre de nuestra madre que nos ha sostenido, y que use la traducción a nuestro lenguaje hasta las canas? El Señor está diciendo: hasta el último aliento de vida en esta tierra, Él te sostendrá y me sostendrá. Su provisión estará con nosotros. Su salvación estará con nosotros. Su fortaleza, su ayuda, su misericordia. Dice en el Salmo 23: tú aderezas mesas, Señor, delante de mí, en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de nuestras vidas, y en la casa de Dios moraré por largos días. Y nos enfocamos un poco más en hablar de que Dios nos sostendrá estando en esta tierra, porque ya sabemos que cuando pasemos al reino de los cielos no habrá de qué preocuparse, pues toda provisión y toda bendición tendremos con Él allí. Pero quiero decirte que hoy ese mismo Dios que está en el reino de los cielos camina contigo y conmigo y tiene cuidado de nuestras necesidades. Es tiempo de levantar nuestra fe. Recordemos que por medio de la fe en Él puede obrar los milagros a nuestro favor. Pero si tenemos incredulidad, si tenemos miedo, si pensamos que no es tiempo de que Dios nos provea, Él no puede hacerlo. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y recibir el regalo de Él. Pero para el que cree, todo le es posible. Y te quiero decir un resumen que el Espíritu Santo me llevó a contemplar referente a la tipología de Elías, que es muy parecida a nuestras vidas, porque repito, Elías no vio muerte, él fue arrebatado. Él vivió en tiempos de juicio por causa del pecado que había en la tierra y de los reyes. Se habían corrompido, estaban haciendo lo malo. Tiempos del rey Acab y de Jezabel. Tiempos donde se desviaron los hijos de Dios y estaban tras la inmoralidad sexual, estaban tras dioses falsos, estaban tras los ídolos. Vino un hambre sobre la tierra. Quiero decirte que hoy lo que está pasando en la tierra tiene mucho que ver con el pecado del ser humano. Ya lo hemos conversado antes. La maldad del ser humano ha llevado a estos límites. La paciencia de Dios y también la situación en la tierra. Pero Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo misericordioso. Elías vivió en tiempos de juicio, igual que nosotros estamos viendo juicios sobre la tierra. Él iba, inclusive fue arrebatado como nosotros, muy probablemente lo seamos. Anunció el pecado en el que estaban y sus consecuencias. Cuando Él caminó en esta tierra, Él estuvo anunciando a los reyes de entonces el pecado en el que estaban. Él les reveló, les mostró a todos esos falsos profetas las cosas malas que estaban haciendo y por qué se había detenido la lluvia. Él fue el que les dijo
que por causa de andar tras dioses falsos, había un verano en toda la tierra y mucha hambre y necesidad había entonces. Y Elías, con su predicación y el respaldo de Dios con su vida y el poder de Dios en él, hizo que el pueblo se volviera de nuevo a Dios. Tuvo momentos de fuerzas y tuvo momentos de miedo y de angustia. Elías fue un ser humano muy similar a ti y a mí. Momentos donde se sentía muy fuerte, contento y adelante porque Dios estaba con él. Y momentos, aunque Dios seguía estando igual con él, tuvo miedo, tuvo angustia, tuvo incertidumbre. Pero nunca le faltó la provisión, sobrenaturalmente, sino que más bien él representó y trajo la bendición y la provisión de Dios. Cuando estaba ese verano en la tierra, Elías fue el que anunció a rey Acab que lluvia vendría. Pero lo hizo después de que terminó con los altares a los falsos dioses y con los falsos profetas. Después que eso se quitó del pueblo de Israel, entonces pudo orar para que viniese la lluvia. Dios, en Primera de Reyes capítulo 17 vemos cómo el Señor lo manda a que se vaya a meter en la cueva de Querit. Quiero decirte que Elías pasó por dos cuevas. En la primera fue una ordenanza de Dios en Primera de Reyes capítulo 17 y versos 2 y 3. Dios le dijo: vete al arroyo de Querit y métete en esa cueva. Yo te sostendré, yo te sustentaré. No había economía, no había comercio, estaba metido en una cueva, repito, en un campo. Y el Señor dice allí, si tú lo lees, envió cuervos que le trajeran pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Cuervo simboliza aves de rapiña, lo que nosotros los maracuchos llamamos samuro, que se comen aún las carnes muertas y que están descompuestas. Cuanto más si le pones una carne que esté buena y fresca, que un ser humano se pueda comer, un cuervo se la comería. Pero Dios quería dejarle claro a Elías, a su pueblo entonces y ahora hoy a nosotros, de que nuestra provisión no depende de las economías terrenales, de que si creemos en que Él es nuestro Dios, de que Él nos sostiene desde el vientre y nos llevará hasta las canas sosteniéndonos, sobrenaturalmente Él nos proveerá. Y si tiene que utilizar cuervos, que son los menos indicados para traerte un recado, y ese recado es alimento, pues Dios lo hará, pero nunca su provisión se apartará de tu vida y de la mía. Solo tengamos confianza y fe, porque Él sabrá cómo hacerlo. Pero Él prometió que Él es nuestro pastor, que Él es tu pastor, Él es mi pastor, y que nada nos faltará. No es tiempo de temer, no es tiempo de dudar de que Dios nos va a proveer. Es tiempo de creer lo que dice su palabra. En Isaías capítulo 60, por ejemplo: he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre vosotros amanecerá Jehová, y sobre ustedes será vista su gloria. Y muchos andarán al resplandor de tu nacimiento, porque la luz del mundo, que es Jesucristo, habita en tu vida y habita en la mía. Entonces, Dios de allí le envía provisión a través de los cuervos. Luego lo envía cuando se seca el arroyo, donde él estaba, ese arroyo se secó por el verano. Entonces Dios le da la ordenanza de que vaya hacia la casa de una viuda. Muchos conocemos ese pasaje. Y en la viuda, en la casa de la viuda había necesidad. Les quedaba el último bocado de pan. Elías no representó que se le acabara el pan a la viuda. Elías, Dios lo envió precisamente cuando ya se acababa el pan. Y le dijo: compárteme de ese pan. Y Dios te ha dicho así: la harina de la vasija no escaseará, ni el aceite menguará, hasta que Jehová Dios haga llover sobre la faz de la tierra.
Quiere decir, en estos tiempos de escasez, en estos tiempos de crisis por causa del juicio que hay en esta tierra, por el pecado de la gente, si tú te vuelves a Dios, si tú no dejas de tener a Dios como primer lugar y le compartes a Dios de tus ofrendas y de lo que Él ha puesto en tu mano, sea poco o sea mucho, entonces Dios se encargará sobrenaturalmente de proveerte a ti también y a mí. La harina no escaseará, ni el aceite tampoco disminuirá. Y cuando llegue la lluvia, la provisión aumentará. A eso se refirió y vino la provisión a la casa de la viuda. Siempre ocurrió sobrenaturalmente. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque si nosotros pensamos, las noticias nos están diciendo que todas las economías a nivel mundial están en cuidados intensivos. Es una mala noticia, pero yo vengo a hablarte de las buenas nuevas, que es el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Y a decirte, anímate, levántate. Jesucristo, tu Dios, tu Salvador, reina. Jesucristo es nuestro dador de paz. Él es nuestra fortaleza. Trayendo esperanza, el hijo de la viuda murió y Dios a través de Elías le resucitó. Entonces, quiero decirte que no solamente Elías caminó en un tiempo de juicio y donde ya él pronto iba a ser arrebatado, sino que siempre Dios caminó con él. El poder de Dios estuvo con Elías haciendo milagros hasta el último momento. Cuando caminaba con Eliseo hacia el lugar donde Dios lo iba a arrebatar, allí, momentos antes de que el carro de fuego celestial viniera y lo levantara, con su manto lo dobló, golpeó las aguas del Jordán y se abrieron en dos milagrosamente. Eliseo y Elías pasaron en seco y luego Dios lo arrebató del cielo. Hasta el último momento, Elías estuvo caminando sobrenaturalmente porque el poder de Dios estaba con él. Y hasta el último momento, Dios le estuvo proveyendo sobrenaturalmente. Luego, cuando se fue a la otra cueva, que no fue por mandato de Jehová, sino por miedo, porque lo habían amenazado, allí tú lees y te das cuenta que también Dios, milagrosamente, abajo de un enebro en el desierto, le suplió alimentos. En fin, donde quiera que él estuvo, la provisión de Dios estaba con él sobrenaturalmente. Te quiero decir que tu Dios y el mío, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, fue el mismo Dios de Elías, que hoy en el Nuevo Testamento nos lo recuerda y nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras, pero que oró fervientemente para que no lloviera y no llovió, y luego oró fervientemente para que viniera la lluvia y volvió a llover. Así que dice la Biblia en Salmo 118, versículos 4 y 5, que cuando estaba en angustia te invoqué, Jehová, y tú me sacaste al lugar espacioso, me ensanchaste. Quizás te oprime pensar que se te está acabando la provisión. Por favor, te quiero instar, pon tu mirada en Dios, clama a Él, que te dé sabiduría, que te enseñe cómo vas a hacer, pero seguro te digo, tu Dios y el mío está con nosotros. Y si nosotros buscamos en Él y miramos hacia dónde estará nuestro socorro vendrá de Jehová. Él sabrá cómo hacer para proveerte y proveerme, pero nunca su bendición se apartará de nosotros. Por el contrario, conforme aumentan los días, aumentará su provisión en nuestras vidas. Isaías, capítulo 30 y verso 15. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Piensa en esas palabras. ¿Cómo vendrá nuestra salvación? ¿Andando atribulados? ¿Andando angustiados, sin paz? O, como dijo el Señor, teniendo descanso en nuestro corazón y nuestra alma, teniendo reposo porque sabemos en las manos de quién estamos. Ten paz. Jesucristo
el Dios creador de los cielos y la tierra, su Padre y su Espíritu Santo están contigo y están conmigo. Y quiero decirte que no están en nuestra contra. En los Salmos dice, Jehová está entre los que me ayudan. Jehová no está en nuestra contra, Él está a nuestro favor. Por eso te alienta trayéndote una palabra, por eso me alienta. En estos días meditaba en esto, porque he visto a mis hermanos, a mis amigos, padecer, están teniendo necesidad por la escasez. Y meditando en el Señor me habló y me dijo, es necesario que tengan fe y crean en mí. Quiten su mirada de lo que está pasando alrededor y pongan su confianza en mí. Su provisión y su economía, como la de Elías, no depende de lo que hay en la tierra, depende de mí, dice el Señor. Así que agarrémonos de Él por medio de la fe, porque Él nunca nos va a dejar desamparados. Isaías capítulo 43 y verso 19 dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Así que sin más, anhelando que sea de gran bendición esta palabra y despierte la fe en tu corazón y tu adoración hacia el Rey, búscale, porque nada falta a los que buscan a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias, porque tú eres Dios fiel, Dios misericordioso. Tu palabra dice que todas las mañanas son nuevas tus misericordias sobre nosotros. Tu palabra dice que ciertamente el bien y la misericordia nos perseguirán todos los días de nuestras vidas, y en tu casa moraremos para siempre. Tu palabra dice, como comenzamos leyendo, que tú mismo que nos sostuviste aún antes de nacer en el vientre de nuestra madre, y desde allí hasta ahora nos has sostenido, tú mismo nos llevarás hasta lo último, hasta las canas o hasta tu venida. Tú nos sostendrás. Padre, mira las familias que están padeciendo necesidad. Te suplico misericordia, te suplico el cumplimiento de tu promesa, que sé que es veraz y cabal sobre cada familia. Espíritu Santo, ayúdame con esta palabra a despertar la fe en ti de todo tu pueblo, en toda la tierra. Que pongamos tu mirada en ti y no en lo que está pasando. Que pongamos nuestra mirada en ti, en tu promesa, y que tu provisión los alcance. Padre, mira a los que necesitan trabajar y producir y ayúdales. Mira a los que necesitan combustible y ayúdales, incluyéndome a mí y a mi casa. Mira a los que necesitan provisión y medicamentos y ayúdales. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y gracias por mostrarnos que el mismo Dios que estuvo con Elías hasta ser arrebatado, eres tú, el mismo Dios que está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del siglo. En el nombre de Jesucristo los bendigo, Padre Santo, en tu presencia. Amén. Gracias por tu amable atención. Dios te bendiga grandemente.